Tardes, somos el equipo número 1 y en esta ocasión estaremos haciendo un análisis más profundo de los discursos de Harlency Gutiérrez titulado Rebeldía Wayuu, niñas rehúsan casarse en las rancherías de La Guajira, publicado en la versión digital de RCN Radio, y el discurso pronunciado por la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, ante la Asamblea de la ONU a favor de la educación de las mujeres, niños y niñas de su región de origen, y exponer cuál es más efectivo ante el público a la hora de ser enunciado. Ambos discursos demandan el abuso de derechos fundamentales en población vulnerable, resaltando que estos actúan en su nombre para responder a esa necesidad global. La periodista acude a una figura literaria, el símil. Uno se siente como un animal a quien vende. Según lo que manifiesta una de las declaraciones de las niñas Wayuu, al ponerla en su crónica, buscaba mostrar el dolor del intercambio que sienten estas niñas y el sentimiento suscitado ante el matrimonio no consensuado. Su retórica la basa en los testimonios de las niñas y sus sentimientos al respecto. También utilizó una descripción cuando se refirió a una de las niñas. La conoció una tarde en una ranchería ubicada en una zona rural de Riohacha. Vestía una larga manta azul, también tiene 16 años y desde hace 3 está casada. Una de las conclusiones es que la periodista mantiene una postura aparentemente imparcial, pero cuestionable desde nuestro punto de vista, pues aunque recolecta información de las niñas afectadas por la problemática de los matrimonios obligados, desde nuestro criterio las formulaciones de sus preguntas resultan un tanto sugestivas y predecibles. Por otro lado, el título del texto lleva al lector a una posición de la problemática sin dejarlo a entrar a la misma. No deja espacio a la duda o al debate. La periodista tuvo suficiente información, ya que tuvo la oportunidad de hablar con varias niñas, las unas se sentían obligadas y las otras resignadas, y también con la autoridad de la tribu, quien dio su punto de vista al respecto y defendió los tradicionales del matrimonio. En cuanto a lo cualitativo, nos dio a conocer edades y géneros, fue relevante y veraz, pero su posición fue de exponer, más no de acusar, una práctica reprochable pero finalmente amparada. El poder de quien enuncia se ve reflejado en que ella es una periodista y su noticia la pasaron a nivel nacional por varios medios de comunicación, en este caso radio y páginas web, donde en esta última aún está disponible. En el segundo discurso, un discurso de Malala Yousafzai ante la ONU, podemos ver en cuerpo, vista y sonido que ella se para segura, transmite confianza y veracidad de lo que está pasando en su región. Va vestida de rosa pálido ante tantos trajes negros, quizás con la idea de transmitir inocencia y la cultura de su país. En la acción discursiva solicita imperativamente el derecho a la educación, así como también hace un llamado urgente ante la problemática que hay en su región, sin perder la oportunidad de contar su propia experiencia. Como análisis semiótico podemos destacar que al inicio del discurso Malala se lleva la mano a la cabeza y hace alusión al chal que lleva puesto, que es de Benazir Bhutto. Benazir Bhutto era una líder pakistaní asesinada 2 semanas antes de las elecciones legislativas y era una de las candidatas más opcionadas al llegar al poder, lo que claramente refleja la intención de mostrar el simbolismo asociado a la lucha de la mujer en esta región y la violencia que esto genera. Concluyo que Harlency Gutiérrez pudo haber tenido un poco más de retórica para poder convencer, ya que si se atrevió a ser tan parcial y tomar una posición, por lo menos lo hubiera hecho más personal y no haberse apoyado en las niñas y en sus testimonios para poder convencer. En el discurso de Malala Yousafzai tuvo muchísimos más elementos para analizar y se enfoca más en la retórica. Tiene figuras literarias tales como la anáfora, la hipérbole, la prosopopeya, oxímoron y la descripción. En la anáfora, Malala comienza su discurso de manera desconocido diciendo: no sé por dónde empezar, no sé lo que la gente espera, y agradece diciendo: gracias a los niños, gracias a todos. En la hipérbole dice: he recibido miles de cartas. Estas las pronuncia al principio del discurso de una manera estratégica para transmitir la importancia de lo que contaba. En la prosopopeya ella expresa que esto es lo que mi alma dice. Esta la utiliza para expresar
que no odia a sus agresores. Oxímoron dice, nos damos cuenta de la luz cuando vemos la oscuridad. Ella se refiere a la incertidumbre que sufren en su región. Ella utilizó esto mucho a los ataques de los talibanes porque ellos son muy ignorantes y piensan que Dios es un diminuto ser conservador que envían a las niñas al infierno solo por ir a la escuela. Tras su declaración, se puede entender la dura crítica que les hace a estos terroristas y más aún en su caso particular, cuando los talibanes le dispararon a ella y por poco acaban su vida. Esto causa empatía y compasión. El sitio donde Malala anuncia su discurso tiene un factor de ventaja sobre el de Gerlensi Gutiérrez, porque ella lo hizo ante personas que tienen el poder, como lo es la ONU. Además lo hizo con un lenguaje sencillo, ameno y pacífico, de tal modo que convence a estos ocupantes y un año después gana el Premio Nobel de Paz. En una parte del discurso, Malala hace alusión a la importancia de la educación y la sabiduría que ésta trae, con un refrán que dice, la pluma es más poderosa que la espada, y llama a los talibanes de extremistas. Malala, ya cerrando su discurso muy enérgicamente, redunda sus peticiones y recurre de nuevo a la anáfora. Se refiere a la brutalidad de la que deben ser salvados los niños y así muy implícitamente se refirió a brutos a los agresores con la finalidad de remarcar su postura, ya que estos talibanes matan por ignorancia. En la conclusión final podemos decir que no es lo que se dice, sino más bien cómo se dice. La forma de llegar al otro es lo que va a llevar un logro definido tras un discurso. Los discursos muestran una forma de violencia en dos partes del mundo muy distantes. El espectador se podría inclinar más por el segundo, el discurso de Malala, porque este se escucha y se ve más real y convincente. Mientras que en el primer discurso hubo quien diera un argumento válido para defender la práctica pues, de la etnia, y al considerar que no es una venta sino una muestra de respeto que estos hombres hacen al pagar un dote, ya la mayoría de las niñas aceptan estas prácticas sin refutar.